Buenas tardes, espero que hayan disfrutado de su pausa para comer. Vamos a seguir con esta sesión. Soy Martin Naujin, estoy presidiendo esta sesión. Buenas tardes a quienes ya tarde en el lugar donde nos escuchan. Vamos a seguir esta sesión con una charla sobre el COVID-19. Vamos a empezar con Kerstin Mayer, que es una especialista en secuenciado. Y quiero pasar la palabra a Kerstin Mayer. Muchas gracias, Martin, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de presentar aquí mi trabajo. Voy a hablar del panorama celular de las vías superiores en los niños con COVID. Probablemente todos conozcan esto de la Universidad de Hopkins, que habla del número de casos de COVID en el mundo. Tenemos un estudio que hemos llegado casi ya a 1 millón de fallecimientos a nivel mundial. Los números hablan por sí solos. Creo que realmente es una llamada a todos los científicos del mundo para que hagan todo lo que puedan para ayudar a entender mejor el COVID y llegar a tratamientos o terapias posibles para ayudar a acabar con esta enfermedad. Creo que todos saben ya que es el SARS coronavirus 2 el que genera el COVID y tenemos una proteína es en la superficie del virus. La proteína encuentra la manera de encontrar el receptor AC2 y entrar en la célula. La proteasa juega aquí un papel muy importante y el AC2 es precisamente uno de ellas. Sabiendo que este es el receptor y que el TEM-PRSS también es una proteasa crítica, es importante que el Atlas sea un buen recurso para entender mejor qué tipos de células exactamente pueden ser infectadas por este virus. Esos son los sets de datos existentes y en qué células se expresan en las dos, en la C2 o en TEMPS o en ambas. Hemos visto que en la cavidad nasal estaban en las secretorias y en las ciliadas y en los bronquios eran las mismas pero expresados a niveles más bajos y que luego en el parénquima estaban básicamente en las alveolares tipo 1 y tipo 2. Eso había una expresión importante. Todos estos trabajos han sido presentados en un artículo que habla también de otros organismos y otras células que tienen esta expresión del receptor, pero hoy solamente me voy a centrar en las vías aéreas. El sonido es una vez más entrecortado. Vamos a hablar de la efectividad. Esto que nos muestra aquí es los distintos virus, el SARS-CoV-2 y el CoV, y aquí los vinculantes y aquí la expresión. Si comparamos estos con otros virus, como otros coronavirus, como el de la gripe o el MERS, que se vinculan con el STG-GAL, ST3-GAL4, DPP4, lo que hemos visto es que los que tenían un valor de transmisión muy alto también tenían niveles de expresión muy altos en las vías aéreas, mientras que donde aquí tenían una transmisibilidad muy baja, ahí esa expresión también veíamos que era mucho más baja en las vías aéreas. Es interesante cómo podemos intentar con este atlas conocer mejor nuestra biología y el funcionamiento del virus. También hemos visto los virus que se coexpresan y hemos visto, viendo los distintos tipos de células del pulmón. Aquí vemos cómo se veía muy expresados una alta expresión de estos genes que ven allí abajo, y hay quien ha hecho otros estudios mostrando que el AC2
es un gen de interferón infundible. Lo que quiero hacer hoy explicar cómo vamos a estar trabajando para explicar el COVID-19 a los niños. Lo bueno es que es mucho menos frecuente la infección por COVID, la enfermedad por COVID-19 en los niños. Se ven menos casos y los casos que desarrollan enfermedad tienen una situación mucho menos grave. Esto que vemos aquí, la mortalidad es muy baja en los niños y esto nos lleva a preguntarnos por qué es menos frecuente y menos grave la enfermedad por COVID-19 en los niños. Hemos hecho este trabajo en estrecha colaboración con Marco Nicolet en el UCL de Londres. Siento decir que se entrecorta el audio constantemente. If the technician is there, please make that not be so microcut. Ahora hemos seguido buscando casos de niños con COVID negativo. Tenemos 38 niños que son COVID negativos. Aquí tenemos muchas muestras nasales y de la sangre y 15 de la tráquea. Hemos visto de los distintos grupos de edad cómo ocurre esto en niños. De verdad, yo con este sonido no entiendo. Y tenemos también cuáles han sido los que han estado en fases agudas y convalescentes y cómo han evolucionado unas semanas después. Las muestras de las vías aéreas se han procesado inmediatamente, luego se ha hecho una digestión en frío y se les ha aplicado el 510, TCR y BCR. Evidentemente se han utilizado para identificar los PBMCs que estaban congelados, también las descongeladas, luego una secuenciación site multiplexada y también con TCR y BCR. En este estudio, la secuenciación todavía se está realizando. Entonces, solamente hablaré de las muestras que hemos tomado de las vías aéreas. Vamos a ver aquí qué datos tenemos. Tenemos como unas 154.000 células y aquí vemos 27 subtipos distintos. Esto es una fase muy inicial, así que todavía el análisis se está realizando, quería decirlo. Aquí tenemos unas distintas células basales implicadas, también secretorias de distintos tipos y ciliadas. Aquí también vemos células inmunes. Aquí tenemos los macrófagos. Una cosa que me sorprendió cuando vi esto es que si cogemos distintos datos, normalmente las secretorias y las ciliadas están separadas y no están conectadas, mientras que aquí vemos que estas dos poblaciones, hablamos de las epiteliales inflamatorias por motivos que luego explicaré. Lo interesante aquí es cuando hemos visto si estas células vienen de personas COVID negativo positivo, la mayoría son positivos, con lo cual esto se asocia a la enfermedad. Pero no queríamos hacer esto solamente. Hemos hecho un análisis regresivo también, teniendo en cuenta los distintos metadatos disponibles. La diferencia en los pacientes actuales con los anteriores. También vemos que ocurre lo mismo en los lavados bronquialveolares.
Y también estamos viendo estas células TC4 que están infrarreguladas, como se ha visto ya en otros pacientes COVID positivo. Lo que queríamos hacer es profundizar más en estas células epiteliales inflamatorias, así que en nuestra laboratorio hemos visto cuál es la expresión génica y hemos visto los genes que estaban regulados en comparación con las células COVID positivo. Lo que hemos visto es con estos grupos de aquí que estaban regulados, hemos hecho un análisis y vimos que había una respuesta humoral antimicrobiana, agregación de neutrófilos, migración de neutrófilos, o sea que realmente parece que estos tipos de células tienen un papel fundamental en este tema. Y luego también había un documento muy interesante que hablaban que la calprotectina parecía que estaba protegiendo de este tipo de enfermedad. Y esto es una de estas proteínas reguladas. Estos son marcadores típicos inflamatorias que se expresan en muchas células como los macrófagos. Por eso hablamos de que se trata de un tipo de célula epitelial inflamatoria. También hemos visto las lecturas en estos virus. Había gente que había hablado de muchos pacientes positivos en COVID, pero aquí no hemos visto ninguna alteración. Aquí vemos el total de lecturas en estos pacientes a nivel viral y hemos utilizado estas lecturas que aparecen aquí, estos resultados, para ver la proporción de células que mostraban virus en los pacientes con COVID. Y aquí vemos en las secretorias tipo 2 que parecen tener los niveles más altos, pero también hay un pequeño bajo en otras células epiteliales. También algunas de las basales y en algunas de las tibiales. En las inflamatorias y en las dendríticas también parece que había niveles bastante altos. Lo que pasa que aquí es cuando hay que verificar cuáles son falsos y verdaderos. Hemos visto también estas células del sistema inmune que está indicando. No sabemos cómo entra todavía el virus en estas células. Son datos en vivo y tenemos, fe en la investigación. Ya vemos que la mayor parte de los resultados aquí eran negativos y sabemos que los resultados serán en breve muy buenos. Voy a decir cuáles son las conclusiones. Conclusiones son que hemos conseguido un set de datos muy amplio. Hemos identificado un estado celular epitelial inflamatorio que se asocia a los pacientes con COVID, que parece que es la que da lugar a la respuesta a estas epiteliales inflamatorias antimicrobianas y a la aparición de los neutrófilos. Y luego hemos visto los resultados virales en DCs inflamatorias y en epiteliales. Y todo este trabajo ha sido realizado en UCL. Aquí tenemos un equipo de gente fantástica. Muchísimas gracias a Mashakiro y a Kaylee. Hemos sacado a partir de esta publicación el inicio de este trabajo y hemos trabajado en conjunto con la red biológica sobre pulmón del HCA y luego tenemos también abajo a los patrocinadores a los que queremos dar las gracias. Muchas gracias, Kirsten. Es muy interesante ver cómo tengo una pregunta yo mismo. Si comparamos los dos tipos de coronavirus utilizando los mismos receptores, ¿cómo explicáis la diferencia? ¿Tenéis alguna explicación para la efectividad? No,
No, porque en la medida de lo que sabemos usan los mismos receptores, los mismos datos, pero sí podemos decir que quizás las proteasas que los separan son distintos. Esto podría quizás ayudar a saber cómo funcionan en la superficie, y creo que hay distintos niveles de regulación que todavía no vemos en la transcripción de estos datos, por lo tanto no podemos contestar todavía. A la hora de hacer tomar las muestras, la etnicidad fue tenida en cuenta o el origen de los pacientes. Si tenemos datos sobre el origen de los pacientes, pero tenían que dar ellos sus consentimientos para que apareciera su origen. La mayoría venían de una cohorte de Londres. El 40% de los londinenses no son blancos. Y hemos ampliado la cohorte para incluir más africanos y asiáticos para conseguir realmente un rango más amplio de lo que puede ser normal a nivel de escala de Atlas humano mundial. Los pacientes de este set de datos que tenía una infiltración muy importante de neutrófilos era de origen sudafricano. Otra pregunta. ¿Esperan cambios en el número de células epiteliales inflamatorias entre niños y adultos? Decir que es un análisis de datos todavía muy inicial. De momento, lo que dicen los datos con los adultos es con el COVID, mientras que con los niños no solamente es con COVID. Creo que tendremos que integrar nuestros datos con el set de datos obtenidos a través de los frotis nasales, y creo que así ampliaremos un poco más. De momento no puedo darle una respuesta definitiva. Vemos que es más habitual la respuesta inflamatoria en los niños, pero todavía cójanlo esto con alfileres porque no tenemos suficientemente avanzado.